Hola amigos del Ministerio de Café con Fe, todos los miércoles, jueves, la prédica en 3 semanas. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y continuamos con este estudio del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, que tantas historias interesantes nos trae. Y vamos a hablar de un tema muy importante, que es prueba. Y es cuando el hombre se exalta, Dios siempre interviene. El capítulo 11, hermanos, del libro de Génesis, es uno de los relatos más profundos y reveladores de la condición humana. En él encontramos la historia de la Torre de Babel, un evento que marcó el destino de las naciones y reveló el corazón del hombre cuando decide vivir sin Dios. Hemos visto en los capítulos anteriores, después del diluvio y del nuevo comienzo con Noé y sus descendientes, la humanidad caminar en obediencia a Dios y llenar la tierra como Él lo había mandado. Pero en lugar de obedecer, el hombre decidió hacer algo diferente. Establecer su propio sistema, exaltarse a sí mismo, buscar fama sin Dios y unirse en rebelión contra el propósito divino. Este capítulo nos confronta con una verdad que sigue vigente hoy. El mayor problema, hermanos, del ser humano no es externo, es el orgullo del corazón. Hoy veremos cómo esta historia no es solo del pasado, sino un reflejo del mundo actual y una advertencia para la iglesia. Primero, vamos a hablar de la unidad del hombre sin Dios. En Génesis 11:1 nos dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. En ese momento, la humanidad estaba completamente unida en un mismo idioma, una misma cultura, un mismo propósito. Aparentemente se veía todo bien, pero esa unidad tenía un problema. No estaba centrada en Dios. La unidad no siempre es buena si no está alineada con la voluntad de Dios. Hoy vemos llamados a la unidad en muchos ámbitos. Se habla de unidad política, de unidad social, de unidad económica. Se habla de tener una sola moneda para por el euro, toda Europa, como lo vemos en los países comunistas. Segundo, el hombre decide establecerse sin obedecer a Dios. En el versículo 2 muestra, mire cómo va evolucionando todos los acontecimientos. Dice, y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Dios había dado una orden clara. Génesis 9:1 nos dice, hace dos capítulos anteriores, nos dijo el Señor cuando salieron del arca, le dijo a los hijos de Noé, a Noé y a sus nueras, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Pero el hombre decidió hacer lo contrario. No se expandieron, se establecieron en un solo lugar. Esto representa una desobediencia directa.
En lugar de expandirse según el propósito de Dios, decidieron quedarse incómodos ahí en el mismo lugar. Esto revela algo muy actual hoy en día. El ser humano tiende a buscar la comodidad antes que la obediencia. Muchos creyentes saben lo que Dios les ha pedido, pero prefieren quedarse en donde están, evitar el cambio, resistir el llamado de Dios. Desafortunadamente. Tercero, aquí nos habla de la autosuficiencia del hombre. En el versículo 3 dice, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo. Aquí aparece un elemento clave, el hombre confiando en su propia capacidad. Ya no dependían de Dios. Ahora decían, hagamos, construyamos, logremos. Esto es el símbolo o representa el espíritu de autosuficiencia. El problema no es construir. Oh, qué bueno. El problema es excluir a Dios del proceso. Hoy vemos lo mismo. Avances tecnológicos, inteligencia artificial, todo lo que se viene ahora. Desarrollo científico, ¿verdad? Estamos aterrados de todo lo que pasa cada día, de la evolución de la ciencia, del progreso humano. Pero muchas veces todo esto ocurre sin reconocer a Dios. El hombre moderno dice, yo no necesito a Dios. Qué error, hermanos. Cuarto, el deseo de la fama y la exaltación. El versículo 4 nos dice, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre. Este es el corazón del problema. Hagamos un nombre. El objetivo no era glorificar a Dios. El objetivo era exaltarse a sí mismos. Aquí vemos el mismo espíritu que llevó a la caída de Satanás. Si vamos al libro de Isaías 14, capítulo 14, versículo 13, dice, subiré al cielo y seré semejante al Altísimo. Ese fue el problema de Satanás. Quiso ser igual a Dios, pero solo hay un Dios. El orgullo es el pecado, la raíz del problema. El hombre quiere reconocimiento, fama, control, gloria. Hoy este espíritu se ve, usted lo ve todos los días en las redes sociales, en la política, en los negocios, incluso en el ámbito religioso. Hay predicadores que quieren ser exaltados más que al Creador, más que a Dios. Muchos no buscan a Dios, buscan ser vistos. Quinto, el temor a depender de Dios. En el versículo 4 dice, por si fuéramos esparcidos sobre la paz de toda la tierra. Esto revela miedo. El hombre no confiaba en el plan de Dios. Preferían seguridad humana antes que obediencia divina. Esto sigue pasando hoy. Muchos dicen, ¿y si fracaso? ¿Y si pierdo todo? ¿Y si no funciona? Entonces se quedan donde están, en ese lugar cómodo ahí, en lugar de confiar en Dios. Sexto, Dios observa la condición del hombre. En el versículo 5 dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre. Aquí muestra algo impresionante. Dios observa lo que el hombre está haciendo. Nada, óigame bien, hermanos, nada escapa a su mirada. Dios no es indiferente al comportamiento humano. Él ve nuestras decisiones, nuestras intenciones, nuestro corazón.
Séptimo, el peligro de una humanidad unida en rebelión. Veamos el versículo 6, dice, he aquí el pueblo es uno y nada les hará desistir. Dios reconoce algo poderoso. La unidad tiene poder, pero una unidad equivocada puede producir destrucción. Una humanidad unida sin Dios puede avanzar, pero hacia el error. Esto se ve hoy en las ideologías globales, en los sistemas sin Dios, en los movimientos que rechazan la verdad. Hoy hablamos del poder oculto, la ideología globalista, todo esto que ha hecho daño, porque todos no somos iguales. Hay que respetar las diferencias, ¿verdad? Y lo más importante, la libertad que Dios nos dio, no la podemos perder. Octavo, la intervención de Dios, el versículo 7. Dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Dios interviene. ¿Por qué? Porque en su amor Él no permite que el hombre se destruya completamente. La confusión de lengua fue un juicio, pero también una misericordia. Dios detuvo un proyecto que iba en contra de su propósito. A veces Dios también interviene en nuestras vidas, cerrando puertas que a lo mejor no convienen, deteniendo planes que nos van a alejar de Él, permitiendo crisis. Y aunque no lo entendamos, muchas veces es para salvarnos. Y ahí vienen los diferentes lenguajes, los diferentes idiomas, de acuerdo a la Biblia. Noveno, la dispersión del hombre. En el versículo 8 dice, así los esparció Jehová desde allí. Lo que el hombre quería evitar sucedió. Fueron dispersados. Esto nos enseña una verdad profunda. Cuando no obedecemos voluntariamente a Dios, Dios permite circunstancias que nos alinean con su propósito. ¿Cuál es el significado de Babel? En el versículo 9 dice, por esto fue llamado el nombre de ella Babel. Babel significa confusión. Donde el hombre buscó exaltación, terminó en confusión. Esto sigue siendo una realidad hoy. Donde Dios no está, ¿qué hay? Confusión, desorden, vacío. Esto es un contraste con el plan de Dios. Vamos a ver en el capítulo posterior, en la próxima semana, que después de Babel, Dios llama a Abraham en Génesis 12. Mientras el hombre buscaba hacerse un nombre, Dios le dice a Abraham en versículo 12, versículo 2, en el capítulo 12, versículo 2, y engrandeceré tu nombre. Aquí hay una diferencia poderosa. El hombre quiere exaltarse, pero termina en confusión. El Dios exalta al humilde y termina en bendición. Este pasaje, queridos hermanos, nos confronta profundamente. Primero, ¿estamos viviendo para Dios o para nosotros? Segundo, ¿buscamos obedecer o la comodidad? Tercero, ¿queremos gloria para Dios o reconocimiento personal? Cuarto, ¿estamos confiando en Dios o en nuestras propias fuerzas? Cristo es la respuesta a Babel. La historia de Babel se revierte en el Nuevo Testamento, en el libro de Pentecostés, en el libro de Hechos, capítulo 2. Dios hace algo poderoso. Personas de diferentes lenguas entienden el mensaje. ¿Ven lo contrario a Babel? En Babel hubo confusión, aquí hubo unidad. El evangelio une a las naciones. Mientras Babel trajo confusión, Cristo trae unidad verdadera. La verdadera unidad solo se encuentra en Jesucristo.
Como conclusión, mis queridos amigos, Génesis 11 nos enseña el orgullo separa al hombre de Dios. La autosuficiencia conduce a la caída. La desobediencia trae consecuencias, pero Dios siempre tiene un plan redentor. El mensaje final es claro. No necesitamos construir torres para llegar al cielo. Dios descendió a nosotros en Jesucristo. Una oración final. Señor Dios Todopoderoso, hoy reconocemos que muchas veces hemos actuado como en Babel, buscando nuestra propia gloria y no la tuya. Perdónanos por el orgullo, por la autosuficiencia y por la desobediencia. Padre, enséñanos a depender de ti. Quita de nosotros todo deseo de exaltación personal. Ayúdanos a vivir para tu gloria. Señor, alinea nuestros planes con tu voluntad. Si hay caminos que no vienen de ti, ciérralos en tu misericordia. Y llévanos a vivir una vida que honre tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga.